Bueno, continuando con la palabra, ¿se acuerdan? Era un poquito lecciones en la montaña. Me toca a mí la responsabilidad, le confieso algo, no soy muy cómoda, no me siento cómoda predicando los domingos o enseñando los domingos. A mí mi lugar de confort, de comodidad y donde me siento es el martes a las 20 horas en lo que es enseñanza bíblica, ahí más un mate de por medio, más informal y entonces esto ya es más formal y con los predicadores que hay acá me saco el sombrero, así que bueno, gracias a Dios el Señor está poniendo una iglesia donde hay muchos dones, muchos talentos y bueno, continuando lo que es la parte 2 de lecciones en la montaña. Pero me gustaría un poquito introducir, ¿vieron la canción que cantábamos hoy que tenía que ver con justamente subir al monte? Y a veces no lo entendemos qué tiene que ver. La realidad es que en el Antiguo Testamento subir al monte era algo muy común para los siervos del Señor. Era un lugar de encuentro, por eso la canción dice, mi encuentro contigo. A veces si no lo hemos entendido, o si recién estamos llegando al Evangelio, si recién estamos conociendo a Cristo, decimos, ¿qué quiere decir todo esto de que me voy a un monte? ¿A dónde me tengo que ir? Acá en Corrientes todo es llanura, ¿a qué montaña voy a subir? ¿Cierto? Ay, perdí solo los de Córdoba, por ahí los de la cordillera, los chilenos solamente están privilegiados. No, la realidad es que el subir al monte tiene que ver con un lugar interno, hoy por hoy, gracias a Cristo que lo hizo posible al morir en esa cruz, al darnos la salvación. Pero antes, en el Antiguo Testamento, y el mismo Cristo, porque si se acuerdan, el pastor nos decía la semana pasada que esta enseñanza está hecha en un monte, ¿se acuerdan? Dios llama especialmente a los hombres, a los varones, a los que están llamados con una misión específica en el Antiguo Testamento. Podemos ver a Abraham subir al monte. Podemos ver a Moisés subir al monte. El Edén que hemos estudiado, dicen muchos teólogos que estaba justamente posado sobre un monte. Podemos ver a varios líderes, a varias personas que han sido llamadas y recibidas palabras claves, lo que era subir al monte. Y Mateo 4, 17, algunos tengo creo que todos tenemos en pantalla, pero Mateo 4, 17 dice así. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, este subir al monte, como les decía recién, implicaba un llamado de Dios, un decir, Abraham, vení, agarrá a tu hijo y vamos a tener un encuentro. Por lo tanto, podemos ver que el camino de Dios en un paralelismo siempre va a ser cuesta arriba, siempre va para arriba, es esforzado, tiene que ver con apartarnos, porque el que sube al monte se comienza a apartar de los que están de la mayoría, tiene que ver, una de las canciones, estábamos muy conectados porque una de las canciones decía eso, que volvamos a la consagración, que volvamos a la intimidad, justamente eso es subir al monte, es decir, hoy no hay un monte físico. Hoy no tengo una montaña, hoy no tengo un monte acá en Corrientes, pero sí te hago aquí, en mi corazón, en mi interior te hago un monte. Decido apartarme de ciertas cosas, decido callar ciertas voces, decido no escuchar, decido no participar de ciertas actividades en ciertos lugares, decido poder darte más mi tiempo, decido ir cuesta arriba aunque el camino se haga estrecho y en picada. Aunque sea forzoso, yo decido y respondo. Eso es subir al monte en ese tiempo. El tiempo del monte, cuando hablamos de monte, hablamos de una unión entre el cielo y la tierra. Hablamos de una unión de que todo lo del cielo se haga en la tierra. Es la oración de Cristo. Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Es una cuestión de reino, es una cuestión de gobierno, es una cuestión espiritual, no es una cuestión menor, que no la podamos ver con nuestros ojos naturales, no quiere decir que no lo podamos experimentar y evidenciar con los ojos de la fe y con la obediencia. Entonces es una cuestión, esto de subir al monte, como le decía, de gobierno. Estoy haciendo una especie de introducción. Es ahí donde se hace la voluntad del Padre. Entonces muero yo. Y entiendo, y ahí los que vienen a Cosmovisión los martes me van a entender, y hoy
me van a perdonar porque los voy a pasar así nomás, pero ahí hemos entendido lo que tiene que ver cuando estamos crucificados, muertos, ¿qué más? Sepultados juntamente con Cristo. Y entonces es la nueva vida de Cristo que resucita en nosotros. Es Cristo evidenciándose en nosotros, porque es otro reino, porque es una cuestión no de carne, sino de espíritu, porque es una cuestión de gobierno, no del mío, porque estoy muerta con Cristo, sino que es un gobierno cristocéntrico, es un gobierno de Dios. Y para ilustrar un poquito más de esto, todo reino tiene estatutos, tiene leyes, tiene un rey. ¿Quién es el rey de este reino que habla Cristo? Dios. A ver, yo le pedí a un voluntario ahí si puede pasar así con toda la facha y con todo lo que tiene, vamos a ilustrar un poquito. Si tenés el DNI también, no, ya le pedí, ya está, pero en un ratito, porque te vas a tener que sumar, sí. Venga para acá, ¿no tenés el DNI? Eso, bien ahí. Gracias, Mateo Valiente, le pedí que se ponga una corona. Eso, Mateo, ya hablamos ahí en la semana, eso. Y a él va a representar al rey, el rey de este reino. Si hay un rey, hay estatutos. Si hay un rey, hay principios. Si hay un rey, hay leyes. Quiero que todo el tiempo estemos tratando de entenderlo, porque a veces no lo entendemos cuando no lo vemos. Pero entonces lo tratamos de visualizar. Ahora sí, Santi, ahora sí los que quieran venir, Toby, Ramón, ¿me ayudas, Maxi? Un ratito, 2 minutitos. Imaginemos que todas estas personitas que están acá al lado de Mateo están bajo el reino de Mateo, están bajo el reinado, ¿cierto? Que es casi, bueno, bien, vengan para acá, ahí, eso, ahí tiene, cada vez se va aumentando como el reino de los cielos, amén, se va añadiendo la gente, amén, amén, amén. Entonces, este rey ya estableció unos estatutos, ¿cierto? Para demostrar que somos ciudadanos del reino, o para demostrar que pertenecemos al reino de Mateo. Si Mateo dice que todos tienen que llevar camisa blanca, todos llevaríamos camisa blanca. ¿Se entiende? Hay leyes, hay estatutos. En más la actualidad, porque por ahí no nos sentimos identificados, la Constitución Argentina. La Constitución Argentina tiene leyes, tiene estatutos, tiene cosas establecidas por gobiernos que nos hacen a los argentinos comprender por qué hacemos lo que hacemos. A los chilenos porque hacen lo que hacen, porque hay otra constitución que es la chilena, que seguramente no es la misma. Quizás se parecen, pero no es lo mismo. Tenemos otro ejemplo que es el DNI, el Documento Nacional de Identidad. Tenés por ahí un S. Ahí tiene. Si no es un rey, puede ser, acá está, este es Mateo. Ahí está. Sabemos que este es de la República Argentina. Él va a pasar por la aduana algún día cuando salgas del extranjero. Amén. Vas a pasar por la aduana, exacto, y vas a ver en un país y vas a decir, claro, le doy una visa temporaria para salir unos días, pero él se sabe que es ciudadano argentino, ¿cierto? Porque tiene un DNI, porque tiene una identificación, porque tiene una identidad. ¿Por qué sos argentino, Mateo? ¿Por qué nací acá? Exactamente, porque nació en Argentina. ¡Wow! Tremendo. Y todos los demás que están en ese reino, todos los que están en ese reino también son argentinos. ¿Cierto? Exactamente. ¿Se entiende? O un padre con un hijo, lo mismo. Ahora sí. Era esa cortita. Gracias a cada valiente. Dame un aplauso. Exactamente. Entonces, el Sermón del Monte es la impartición de los principios espirituales correspondientes a la identidad de los ciudadanos del cielo. Ahí tenemos en las placas unos DNI. ¿Se dan cuenta? Es eso el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es Jesús hablando a su primer círculo, pero no era solo a su primer círculo, porque estaba en un monte muy parecido. ¿Quién había recibido años, miles atrás los mandamientos en un monte? Moisés. Moisés hablando con Dios, Dios le da estatutos, Dios le da leyes. Y ese es el contexto un poquito de Jesús. En este mismo contexto que Jesús dice, no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. Jesús vino a cumplir la ley dada a su cabalidad. El tema del Sermón del Monte es, Moisés era el prototipo de lo que iba a pasar años después con Jesús y su grupo cercano. Pero no estaba su grupo cercano nomás, había 2 círculos ahí.
su círculo íntimo, que eran los discípulos. Pero en el contexto, todo el Sermón del Monte es capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. No lo tenemos tiempo para verlo, pero sí podemos ver que hay multitudes. En el contexto, entonces, las instrucciones son para aquellos que han, como decía Mateo, soy argentino porque nací en Argentina. Para aquellos que han nacido en el reino. Es para esas las instrucciones. Es decir, naciste de nuevo, sos nueva criatura, crees en mí, rendiste tu vida a mí, comenzaste un nuevo vivir que es Cristo, entonces ahora comenzamos una nueva vida, de una nueva manera. Es una conducta. El Sermón del Monte no son requisitos para entrar al reino de Dios. No es que vos lees bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados, y son unos requisitos. No, no son requisitos, porque ya somos nacidos del reino de Dios. El Sermón del Monte son evidencias de aquellos que son ciudadanos del reino. ¿Se entiende? Cuando vos vas y decís, yo soy argentino, como mostraba, y mandás un DNI y mostrás tu DNI, hay características que tenemos los argentinos que el extranjero saben. El argentino habla fuerte, habla a los gritos, siempre. Es un poquito orgulloso, un poquito engreído, así es la fama que tenemos, les aviso en el extranjero, un poquito todo yo. El argentino también es muy sociable, muy amigo, no concibe un mate solo, ¿cierto? Es vamos a matear y mateamos. Ahí hay países extranjeros que son todo lo contrario, que los vuelven locos porque son solemnes, callados, que estar 10 minutos con alguien ya está todo bien, se me agotó mi batería social, ahora quiero salir un poquito, es cultural. Entonces el reino de Dios y el Sermón del Monte tiene que ver con cultura. Dios nos está enseñando cómo es la cultura de su reino. Jesús enseña a sus discípulos y comienza a decir las bienaventuranzas. ¿Quiénes son y a quiénes le va a ir bien? ¿Quiénes son los que van a recibir los beneficios? ¿Cierto? ¿No los planes sociales? No. ¿Se entiende? Los beneficios espirituales de poder vivir así. Eso es el Sermón del Monte. Tiene que ver con identidad. Tiene que ver con que se evidencia con todas estas bienaventuranzas, este es un ciudadano del reino. Veo una persona que le interesa lo del espíritu y es un ciudadano del reino. Una persona humilde. Veo una persona que busca la justicia de Cristo, la divina, no la social, y comienzan a evidenciarse cosas del reino, así como evidencias cosas con tu familia. Dice que muchas veces ves al hijo y ves a un papá y son dos clones iguales. Y ¿te ha pasado? Seguramente se te viene algo así, pero es igualito. Cómo camina, cómo habla, cómo se expresa. Es verlo a él y ver al padre. O ver a ella y verla a la madre. ¿Cierto? Es una evidencia, no se hace un esfuerzo. Por lo tanto, no son cosas de esfuerzo humano. No es, cierto que yo tengo que ser así. No tiene nada que ver con esfuerzos ni méritos humanos o intelectuales. Se produce por una manera muy natural, como cuando vos nacés en un lugar. A vos nadie te dijo, al porteño, voy a usar un poquito porque es más, al porteño nadie le dice que tiene que decir calle. ¿Cierto? Desde chiquitito, por identidad, sabemos que el de Buenos Aires y muchos del centro hablan así, con la Y. El correntino suele hablar con las dos R, ¿cierto? Tiene que ver otro acento. ¿Y qué? ¿Vos sos de dónde sos? O un cordobés, innegable. Vos sos de Córdoba. No es que se le da una clase para enseñarle los acentos. Sale así porque nació ahí. Lo mismo pasa con este tema. Hago una introducción de lo que Jesús, si bien ya Víctor habló los 4 principios primeros, pero es una introducción un poquito más de profundizar qué pasa ahí. Es Jesús relajado, sentado con sus discípulos, porque dice que se sentó, con su grupo cercano. Era para ellas la enseñanza, pero también colateralmente escuchaba a la multitud que le seguía. Entonces, el Sermón del Monte es una escuela de vida. Es como agarrar esos 3 capítulos y escuchar directo del maestro qué significa ser ciudadano del reino.
¿Qué significa haber nacido de nuevo y vivir siendo representante y llevando la ciudadanía de un reino de carácter espiritual? Es una escuela de vida que enseña cómo me trata con Dios, cómo tengo que ser con Dios, intrapersonal, Dios conmigo, interpersonal, cómo me relaciono con mi círculo cercano, con mi alrededor, con la sociedad. Eso es el Sermón del Monte. Por eso es tan importante. El Sermón del Monte marca un antes y un después. Y a veces no lo escuchamos o no se habla tanto, pero el Sermón del Monte es básicamente el cumplimiento de esta oración de Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Y en el versículo antes de comenzar las bienaventuranzas del Sermón del Monte dice, tu reino se ha acercado. Lo leíamos recién en 4:17. Arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. Escoge a sus discípulos, van la multitud que le seguían y comienza esta enseñanza. Es decir, arrepiéntanse, dejen la vieja vida, la naturaleza carnal, la almática, la que tiene que ver con el ego, con el yo, que está crucificada, muerta y sepultada juntamente con Cristo. Me vuelvo a Dios gracias a Cristo mismo y es la vida de Cristo que se debe manifestar en las señales y las evidencias de esta ciudadanía. Y la autoridad de Jesús se manifiesta en su enseñanza. La multitud quedó asombrada y eso lo podemos ver en Mateo, no lo vamos a leer, en Mateo capítulo 7, porque hablaba con poder y verdad, hablaba como si tuviera autoridad, quedaban asombradas, dice la palabra, como nunca antes había visto ellos. Claro, era el Maestro, el Hijo de Dios, revelando no solo los estatutos verbales, sino los del corazón, los del Espíritu. Por lo tanto, vuelvo, el Sermón del Monte tiene que ver para aquellos que han nacido de nuevo. Parece locura para aquellos que no han nacido de nuevo. Parece una incoherencia, pero para aquellos que han entendido y han querido y dicen cosas como esta, Señor, el gobierno de tu Espíritu Santo en mi vida, rindo mi vida a ti, quiero guiarme por tu voz, entonces el Sermón del Monte comienza a aplicarse. Es por eso, no voy a tocar todo lo mismo que habló el pastor la semana pasada, pero sí por eso es que empieza diciendo en Mateo 5:3, perdón, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Ese es el indicio de que va a comenzar a hablar y habla de cosas netamente espirituales. Porque el que es pobre de espíritu, todos somos pobres de espíritu, pero la diferencia es reconocerlo. Bienaventurado el que reconoce que es pobre de espíritu. Otra cosa es reconocer y decir, tengo una conciencia de que no soy nomás pensamientos, voluntad, emociones, no soy nomás un cuerpo, tengo una dimensión espiritual. Y entonces ahí comienzan las bienaventuranzas. Por eso dice la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque saben que hay una realidad. Aquellos que quieren vivir el reino de Dios aquí en la tierra, bajo la ciudadanía de Dios aquí en la tierra, les va a ir como les va a cualquier extranjero cuando va a otro país, que se siente como sapo de otro pozo, que parece que hablan otro idioma, que parece que no encajas nunca, porque somos extranjeros. Entonces va a haber llanto, va a haber tristezas, porque vamos a estar viviendo en un mundo, pero no somos del mundo. ¿Se entiende? Y esas son las promesas, es muy profundo. Siguiendo con eso, vamos a aprender cómo vivir como ciudadanos del reino a través de esta serie, ya lo hemos comenzado la vez pasada, y vamos a ver aspectos fundamentales. Hoy tocan 3. Vamos con la compasión, es Mateo 5, versículo 7. Mateo 5, versículo 7, dice así, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Sigo leyendo. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque de ellos verán a Dios. Y Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esas 3 vamos a ver hoy, si alcanzamos. Vamos a ver la compasión, vamos a ver qué significa corazón puro
Señales de ciudadano del reino. El domingo pasado vimos que va a haber tristeza, va a haber llanto, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Es una señal del reino de los cielos. Y no es un llanto por tu ego herido, es un llanto por las cosas de Dios. Es un llanto por ver a niños que se pierden sin Cristo y que hoy por hoy están siendo huérfanos, con padres presentes, pero huérfanos porque están con la niñera digital. Es un llanto de entender eso, es un llanto de comprender que hay jóvenes que lidian con drogas, con suicidio, con depresiones, con ataques de pánico, más que nunca, desde chiquititos, con alucinaciones, porque algo no está andando bien en esta sociedad. En una era de la hiperconectividad estamos más desconectados que nunca el uno con el otro, más desconectados que nunca en poder vernos la cara, y muy desesperados por tratar de hiperconectados con la tecnología. Eso nos está haciendo mal. Cuando no podemos apagar nuestros dispositivos electrónicos, siendo que tenemos gente al lado, gente que no es cualquiera, que es tu esposo, que es tu esposa, que es tu hijo, que es tu hija, que es tu mamá, que es tu papá, y no podemos desconectarnos de eso para estar en presencia, hay un problema. Hay un problema. ¿Cómo no enfermarnos? Y Jesús, sin ningún dispositivo electrónico, entendiendo todo lo espiritual, se sienta de cara con los discípulos y con la multitud y empieza. Características de los ciudadanos del reino. Los humildes, la humildad no es algo que se provoca uno mismo, la unidad es algo que trae justamente el haber sido nacidos de nuevo. La humildad la produce el Espíritu de Dios. Por más que vos quieras te salga, de por sí somos egocéntricos, somos soberbios, pero cuando hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios comienza a trabajar y Él es el que produce la unidad, la humildad y la unidad, porque para haber humildad y unidad tiene que haber ese combo. ¿Se acuerdan que lo hablamos un tiempo que hablaba de la unidad, el pastor? Entonces, la humildad es algo de carácter espiritual. Los que tienen hambre y sed de justicia, y hablaba de esta justicia que trajo el Hijo del Hombre, que es Cristo. Una justicia acompañada de una gran misericordia y de una gracia, donde no tiene que ver solamente con que el pobre tenga, sino que tiene que ver con que aquel que no merecía pueda alcanzar salvación. Aquellos que no merecíamos ir una eternidad con Cristo, Cristo se hizo justicia, no mereciéndolo, para poder ser justificados por Cristo y entonces en Él tener una vida eterna. Todo eso tiene que ver características de ciudadanos del reino. Y hoy, comenzando con la quinta sería, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Compasión, dice en el Salmo 103, Salmo 103:3, yo lo voy a buscar en mi Biblia, lo tienen ahí, genial. Dice que Dios trata como un padre a sus hijos. Dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades, dice la palabra. Y Salmo 103:13, que es el versículo que tengo acá, dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. De nuevo aquí, Dios como padre, como el padre, como el rey, Él es compasivo. Por lo tanto, por esencia, todos los que nacimos de nuevo en el reino de Dios, debiéramos de manifestar y evidenciar esa esencia del carácter de Dios. Como Él es compasivo, yo también soy compasivo. Si vos querés ver cómo son los padres de un niño en su casa, mira al niño. Es así de simple. Vos observás al niño y te vas a dar una idea de cómo son los padres, mamá o papá, o cómo son los que están conviviendo con él, el hermano o la hermana. Te vas a dar una idea. El niño va a reproducir lo que él ve, lo que él vive. Va a reproducir las cosas que a veces no hemos luchado nosotros, él las va a reproducir. Las cosas que no las hemos vencido, él las va a reproducir.
Por eso es importante, padres, que podamos, mientras estamos en la tierra, comenzar a vencer las cosas que tenemos que vencer y dejar que el Espíritu Santo comience a obrar en nosotros para ganar esas batallas, para que la siguiente generación que está viendo no sea influenciada por las mismas cosas que nosotros hemos sido influenciados, sino que ellos puedan experimentar libertad, quizás luchar con otras cosas, pero no con las mismas. Que aprendamos nosotros a pelear esas batallas por nuestros hijos. El padre, dice acá, es compasivo. Y esta compasión no tiene que ver, no se trata solo de un sentimiento de lástima. No es, ay, pobrecito, qué pena me dio, se lastimó. Ay, pobrecito, está así. No se trata de un sentimiento solo de lástima, sino es una actitud activa que se traduce a ayuda y a perdón. La compasión siempre va acompañada de una acción. No es nomás, ay, lo siento, lloro, voy a estar orando por vos. Es, me involucro. Compasión tiene que ver con salgo de mi zona de confort, salgo de mi zona de comodidad y paro mi agenda y veo cómo le puedo ayudar al otro. Involucro al otro en mi agenda. Pregunto, después de todo, ¿no es lo que el Padre Dios hizo con nosotros al entregar a Cristo? Parar todo y dar a su Hijo en su agenda temporal diciendo, ok, anda, hacete como uno de ellos, ser humano. Ese fue su amor. Por lo tanto, las características de un ciudadano del reino también es que debemos ser compasivos unos con otros. Jesús nos llama a ser misericordiosos reflejando su carácter. Ahí es donde tenemos que aprender a reflejar el carácter de Cristo. Pero esto no es, vuelvo a lo mismo, desde el intelecto. Esto no es desde, hoy es domingo 17 de agosto, tengo que aprender a reflejar el carácter de Cristo y entonces no sale así. Eso se da de una manera natural porque es el mismo Cristo expresándose en nosotros. Cuando nosotros hemos entendido y vivimos una vida muriendo a nosotros mismos, a lo que nosotros queremos, a nuestra organización de tiempo, a nuestra gestión de tiempo, muchas veces tan cuadradita, y a veces uno dice, no hay lugar, y el Espíritu Santo te está diciendo, es que yo quiero que vayas y que visites, quiero que vayas y que la atiendas y que preguntes. Y no, es que ahora no puedo, es que estoy muy ocupado, pero me da tanta pena, estoy orando por ella, estoy orando por él. La compasión es un extra, la compasión tiene que ver con una acción que demuestra que realmente nos importa la otra persona. Lucas 6:36 dice así. Lucas 6:36, debe ser compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Se dan cuenta? Jesús dijo en esta tierra, siendo hombre, el que ve al Hijo, ve al Padre. El que ve al Hijo, y fue así. Cuando le preguntaron quién era el Padre, dice, ¿no han visto al Padre? ¿No fue suficiente verme a mí? Todo este tiempo, cómo yo me conducía. El que me vio a mí, ya vio al Padre. Y es una realidad, nosotros tenemos 3 hijos y cada uno tiene su esencia, por supuesto. Pero es una realidad. Ustedes ven a mi hija y muchos me dicen, ¡ay, es igualita cuando era más chiquitito! Los que me conocieron desde chiquitito, me dice mi hija, ayer vinieron unos que eran compañeros tuyos y me dice, ¿viste que es igual? ¿Viste que es igual? ¿A quién? Le dice Belín. A Erika, es igual, dice. Y yo no estaba ni acá y ellos ya sabían quién era mi hija. Gracias a Dios viene un modelo mejorado, ¿cierto? Pero la realidad es que es así. Uno ve a uno de los descendientes y dice, es igualito. Ves a uno de los García y a alguno de los dos. Saraí para mí es muy parecida a Jessie. Vos ves fotos de Jessie cuando era mucho más jovencita y es un cloncito. Para mí sí. Entonces es como ver a las dos ahí, se dan cuenta, ves todo el tiempo, es lo mismo. Jesús está hablando con idioma que podamos entender. Si el Padre es compasivo, ustedes sean compasivos.
sean compasivos, es una señal de ser ciudadano del reino. La mayoría del argentino, sé que no todo y sería una desubicada, es decir, todos tomaban mate, porque sé que hay algunos que no, pero es una característica muy fuerte y muy prominente del argentino, sobre todo en esta zona norte tan limitante del Paraguay, que se tome mate, ¿cierto? Y es una señal, vos te vas al extranjero y el que tiene mate, la gente sabe o que sos argentino o que sos uruguayo, y si el tereré lo asocian a Paraguay. ¿Se entiende? Ya la gente tiene esa cultura internalizada. Bueno, esto es una cuestión de cultura. Son señales culturales del reino de Dios. Tiene que ver con que seamos compasivos unos con otros. La cultura del reino de Dios, quienes ejercen misericordia, experimentarán también la misericordia de Dios de forma abundante, tanto en esta vida como en el juicio final. ¿Qué quiere decir esto? Santiago 2:13 dice así: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Hago pausa a propósito, porque la palabra es contundente. Dice, no hay compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Se asemeja mucho a cuando dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, como vos recibiste perdón, como yo recibí de mi Padre a través de Cristo el perdón, la compasión, la salvación, la misericordia, la gracia, ¿saben qué, queridos? Si realmente somos ciudadanos del reino, no es una cuestión de voluntad si quiero o no perdonar, si siento o no mostrar compasión, mostrar misericordia. Es una cuestión que como comprendo día a día que gracias a la misericordia, al perdón, a la compasión, a la gracia de Dios es que hoy yo estoy viva, es que puedo entregarle mi vida a Él, es que mi vida cobró un sentido. Gracias a eso yo doy de lo que recibí. No podemos dar lo que no tenemos. Muchas veces lo tenemos, pero no sabemos que lo tenemos. Y lo tenemos escondido. Es necesario poder tratar con compasión. ¿Cómo nos tratamos unos con otros? Esa es la pregunta. Esto no son nomás señales de 1, 2, 3, 20, bienaventuranza, no sé cuándo y listo. No, es cómo tratás a tu esposa, cómo tratás a tu esposo cuando falla, cuando se equivoca. Cuando quizás reconoció y te pide perdón. Que vas como las 500.000 veces que me hiciste lo mismo. Ya se te agotó la gracia. ¿Y si así Dios fuera así con nosotros? A tu hijo. Son las 3.400 veces que vengo acá a mirar a que tenés ya. No, ¿Se dan cuenta? Padres que a veces enojados por cosas, yo siempre hablo por mí primero. Decimos cosas hirientes a veces. Nos atrevemos a veces a decirle a nuestro hijo, es así y si no te vas. ¿Dios es así con nosotros? ¿Mostramos compasión? No estoy yendo todavía a lo social. Estoy yendo a las 4 paredes de nuestra casa primero, porque si no lo vivimos ahí, de nada sirve lo social. Es de adentro hacia afuera. Somos compasivos con el otro. Hay un ejemplo en la palabra que no lo vamos a leer, está en Lucas 10, pero que habla de una persona de Jerusalén que lo agarraron los ladrones, lo golpearon, le robaron, lo dejaron tirado al camino. Era un judío, era alguien de Jerusalén. Para los que no saben, los judíos, los de Jerusalén y los de Samaria, en ese tiempo de la época de Jesús, no se hablaban, eran enemigos, ¿sí? Era como cuando algunos, yo no me quedo mucho, la verdad que yo no soy así con la historia, pero algunos vos decís, no me voy a meter en política, pero solo hago la mención.
Es como aquellos de las Malvinas. ¿Quiénes no nos ayudaron y quiénes no combatieron con nosotros en las Malvinas? ¿De dónde sos vos? El chileno no vino con nosotros a la guerra de las Malvinas, que él es chileno. Y justo te tocó un pastor chileno, mira. La gracia de Dios que tiene. ¿Se dan cuenta? Es como eso. Había una brecha social, cultural ahí. Y dice que esta persona, este judío que había sido maltratado, que había sido robado, tirado en el camino, viene alguien de su propio pueblo y no cualquiera de su propio pueblo. Viene un sacerdote de la ley, de esos que estaban en las sinagogas, que enseñaban esto, que hablaban. Y pasa por al lado. ¿Y qué hizo con el de su propio? Pasó de largo. Pues bueno, pasa un levita, de los que tocan el equipo de adoración ahí a full. Pero si vos lo ves los domingos, cantando el levita, ministrando a Dios, ministrando la alabanza. Pasa un levita de la adoración del templo y ve a este pobre herido pidiendo ayuda. ¿Y saben qué pasó? Siguió de largo. Pues pasa un samaritano, el mayor enemigo del judío en ese tiempo. Y ese samaritano es el que lo levanta, el que cura las heridas, el que lo toma a su propio burro, hoy sería tu propia moto, tu propio auto, lo que quiera, bicicleta, lo va llevando hasta la posada. No solo lo deja ahí, paga los gastos y le dice que todo lo que gaste esa persona hasta que esté bien, él lo iba a pagar. El versículo termina diciendo que Dios quiere que muestremos compasión como él, como ese samaritano. Eso es compasión. Compasión es un amor en acción, mostrada de misericordia. Misericordia es darle a alguien algo que no merece. Eso es perdón. Perdón es un acto de misericordia, pero no merece. Pero vos y yo tampoco merecíamos que el Hijo de Dios viniera a este mundo y fuera maltratado y sacrificado en muerte. Sin embargo, como la esencia del reino de Dios es tener compasión, amor, misericordia y gracia, Él lo hizo, porque se trata de esencia. Se trata de dónde nacimos. No es cuestión de si quiero, no quiero, si tengo ganas, no tengo ganas. ¿Saben qué me pasa a mí cada vez que yo tengo que ir a perdonar a alguien? Porque a mí también me cuesta perdonar a gente. Capaz que a ustedes no, pero a mí sí. Cada vez que voy al Señor, digo, Señor, pero esta vez sí me dolió esto. Vos ya sabés que basta. ¿Sabe lo que me dice el Señor? Ay, pobrecita, sí, hijita, tenés razón. Ya está, se te agotó tu batería de perdón. No. El Señor siempre me dice, como yo te perdono a vos. Y puedo vivir más livianita, puedo vivir más ligera de carga, porque el perdón libera a la persona que lo extiende. ¿Por qué perdón? Porque perdón y compasión van ligados. Perdón y misericordia van ligados con la compasión. Es darle a alguien algo que no merece. Nosotros en México, cuando nos veníamos para Chile, estuvimos unos 6, 7 años, no me acuerdo si 5 o 6 años en México sirviendo. Víctor tuvo el privilegio, él antes de ser pastor siempre fue músico, yo lo conocí siendo músico, él cantaba, grababa, siempre fue su sueño grabar canciones y él grabó no sé si era tu primer disco o no, cuando grabaste en México con el hermano que nos abrió las puertas tan amablemente y nos dice, bueno, él lo contó, pero cuando en uno de los estudios nos habían prestado, me acuerdo, Julio se llamaba la persona, y nos había prestado dinero. No me acuerdo para qué, era para las grabaciones, no recuerdo bien para qué. No era dinero menor. El tema era que nosotros nos estábamos viniendo para Chile, que Dios nos había hablado que el tiempo se terminó ahí. Cuando uno comienza de nuevo, solo quien ha comenzado de nuevo sabe lo que implica. Vender todo otra vez y venir. Pero estábamos con que teníamos que pagarle, me recuerdo bien hasta el monto, $1,000. En ese tiempo ya era mucho.
Ahora ya también es mucho, pero en ese tiempo era más. $1.000 a esta persona, a una de estas personas que nos habían ayudado. Y estábamos tratando de ahorrar más todos los pasajes, más los viajes, más los hijos. Estábamos con Eve, con Franco, un nuevo comienzo y todo. Y recuerdo bien que esta persona nos llama, hijo de Dios, era también de otra congregación, y les dice a Víctor, ¿saben qué? No me debes nada. Yo entiendo lo que están emprendiendo y veo la obediencia de Dios y su deuda está saldada. Yo no sé si te tocó alguna vez algo así, pero la mochila que se te sale de encima es grande. Y esa persona ejerció compasión con nosotros. No se nos olvidó jamás, no se me olvida nunca, que alguien, pudiendo reclamar sus derechos, extendió compasión con alguien. Una vez me costaban mucho las matemáticas de niña, mucho, todavía, pero más ahí de adolescente, muchísimo. Era un martirio las matemáticas. Yo me había cambiado de colegio, no entendía nada de matemáticas, estaba absolutamente frustrada, estaba pasando, arañando, y mi profesora, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de ella patente, pelito corto, amable, como todos los de matemáticas, para mí son todos como muy así ordenaditos, estructurados. Ella era toda así finita. Y me dice, Erika, si vos tenés tiempo, yo quiero enseñarte después de clase. Y yo decía, ¿cuánto le tengo que pagar? Mamá, no me pagas nada. Esta profesora se quedaba una vez a la semana después de clase a enseñarme a mí, y no solo a mí, a otros que nos costaba, sin cobrar nada, sin ir a maestra particular. Y ella logró, porque fue gracias a ella, que yo me sacara mi primer 10 en matemática. Cuando yo vi esa cifra de 10, yo digo, ¡oh, no puede ser! Amé a mi profesora, tanto que mire, hoy se vuelve testimonio mío, porque ¿saben qué? Ella ejerció compasión conmigo, viéndome como yo trataba y le daba y estaba, pero no me salía. ¿Estamos ejerciendo compasión con otros? ¿De qué manera? Esa es una señal de ser ciudadanos del cielo. Otra característica, y voy rápido, un poquito más rápido por lo menos, es la de corazón puro. Dice Mateo 5, Dios bendice, 5:8, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Corazón puro. Esto es una característica intrapersonal, tiene que ver Dios y yo. La misericordia, la compasión tiene que ver con Dios y la gente. Esto es una característica de Dios y yo. La importancia del corazón puro, guardarlo por sobre todas las cosas, dice Proverbios 4. Guarda tu corazón, 4:23, por sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. ¿Quién es la vida sino Cristo mismo? La vida nuestra, la vida del Espíritu es Cristo. Por eso es que necesitamos tener un corazón puro. La pureza de corazón viene por la regeneración del Espíritu Santo. Dios promete un corazón nuevo, un corazón limpio y capaz de discernir lo que es correcto. Quiero aclarar algo, corazón puro no tiene que ver con perfección. No tiene que ver con no fallar nunca. Corazón puro tiene que ver mucho con transparencia. Con que vivo de acuerdo a lo que creo lo llevo a lo que pienso, a lo que siento y lo hago. Todas esas áreas de integridad. ¿Vieron que hay personas que a veces, y nos pasa, creemos de una manera, pero nuestro actuar es de otra? Yo creo que siempre yo tengo que decir la verdad. Siempre. No tengo que mentir. Entonces llama por teléfono a alguien antes, ¿no? Atiende a uno de mis hijos y, mamá, te llama fulanita tal, decile que no estoy. Pero creo que siempre tengo que decir la verdad. Integridad. Sin querer le enseñé a mi hijo a mentir. Él no va a escuchar o ella no va a escuchar, no mientas. Ella va a ver mis acciones. Y entonces tenemos estas cosas que nos pasan mucho a nosotros, que es, no, pero que con esta persona yo soy así, porque ella es así, entonces en esta situación sí,
En esta situación se vale mentir un poquito. En esta situación sí se vale transar otro poquito. Pero bueno, sí, obviamente que acá no. Acá es domingo, la iglesia, la casa del Señor, no, acá no. Pero bueno, en el trabajo, viste que corazón puro. Tiene que ver con integridad. El pastor nos hablaba el año pasado, me acuerdo, que creo que era el año pasado, de una palabra que tenía que ver con entereza. Ser sin doblez. Ser de una manera en el baño de tu casa, con tu celular, en Instagram, en Facebook, con tu vecino, con el trabajo, con donde estudias, con tu familia. Ser de una manera. Ser transparentes. Corazón puro tiene que ver con poder rendir cuentas a Dios todo el tiempo. Con poder decir, fallé, nuevamente pequé, nuevamente caí, nuevamente hablé mal, otra vez, pero voy y derramo mi corazón. Eso tiene que ver un corazón puro. Un corazón purificado busca agradar a Dios más que impresionar a los hombres. Un corazón puro, y cerrando con esto porque no me va a dar el tiempo para lo demás, pero un corazón puro, la opinión y la única opinión y la primera opinión que le importa es la de Dios. No se puede tener un corazón puro si te importa mucho la opinión del otro. No se puede. Porque vas a estar en una dualidad. ¿Vieron que a la gente que le importa demasiado la opinión del otro? Bueno, pero es que no le quiero decir para no molestarle, pero es que no le quiero decir esto, entonces ¿qué hago? No, le digo que este me dijo y le digo que el otro me dijo y terminaste en un lío. No, lo que pasa es que el otro me pidió que yo hiciera, pero en realidad lo que te quiero decir... Gente íntegra, como lo era Jesús. Jesús no andaba con vueltas, no andaba con dobleces. Jesús con sus discípulos era de una manera, con la prostituta era de una manera, igual, por eso es que se podía relacionar. Porque no le importaba la opinión de la gente cuando estaba sentado con un publicano, con un cobrador de impuestos. No era, pero ¿qué va a decir el rabino de allá, el fariseo de allá, el otro de allá, el apóstol de acá? ¿Qué van a decir las redes sociales si me ven que estuve? Él tenía la conciencia limpia, porque sabía por qué hacía lo que hacía. Un corazón puro tiene que ver con qué motiva nuestra acción. Esa es la pregunta. ¿Qué hay detrás de tu accionar? O te la cambio. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Por qué estoy sirviendo a Dios? Incluso eso. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Es que me pidieron. Hay gente que, de hecho, por eso hay muchas enfermedades hoy por hoy mentales o situaciones emocionales que vive para la opinión de la gente, para los likes de los Instagram o del Facebook. Vive para eso. Vive por la opinión del papá, de la mamá, del abuelito, y se anuló tanto. Pero yo no te estoy hablando de que te anules a vos mismo, estoy hablando de qué quiere Dios de vos. Ese es un corazón puro. Un corazón puro, dice en primera de Juan 3, 2 al 3, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Corazón puro lo estamos viviendo y tenemos que mantenerlo día a día. Es estar a cuentas con Dios todo el tiempo. Es esta dependencia de Dios todo el tiempo. Y recordando que esta vida es de paso, que va a venir quien es santo y puro y viene a buscar a una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas. ¿Dónde he visto una novia que se presenta ante el novio así toda desarreglada, toda arrugada, todo el vestido manchado? El novio viene a buscar a una iglesia pura y sin manchas, y eso es una cuestión de corazón. Y hay una promesa, que los que nos mantenemos puros de corazón verán a Dios, experimentarán la intimidad con Él. Por eso decía, volver a la intimidad, eso es entre vos y Dios.
Es entre lo que el Espíritu Santo te está pidiendo que dejes, que tenés que dejar. Que tenés que transformar, que tenés que cambiar, que tenés que renunciar. Es entre vos y Dios. Vivirán libres de doblez, en integridad y transparencia. Por eso es que debemos examinar nuestras motivaciones y permitir que Dios las examine. Muchas veces parece que estamos haciendo algo correcto, pero las motivaciones no son tan correctas. ¿Te ha tocado a veces hacer algo correcto? Me ha tocado a mí, y de repente tener una actitud tan horrible haciendo eso. Y dije, ¿qué pasó conmigo? Esa es una evidencia de que alguna motivación quizás no es correcta. Entonces, examinemos nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. Ejemplos de corazón puro: un José con Potifar, la esposa de Potifar. José era hijo menor, vendido por sus hermanos. Dios lo levanta, pero lo pone de mano derecha de uno de los políticos de esa nación. ¿Qué pasa? Se le presenta la esposa de José, la esposa de Potifar, de su jefe, solo, y lo agarra y quiere estar con él. ¿Él sabe lo que hace? Ni a palo. Podría haber estado, pero no, porque era íntegro. Porque cuando la oportunidad tuvo la tentación y nadie lo iba a ver, él sabía que le importaba la opinión de Dios. No del puesto del político, no de la esposa, no del amigo, no del papá, de Dios. Y Dios sabía que estaba en su interior en todos lados. Eso lo hace a José poder huir y mantenerse íntegro. Incluso él va a la cárcel por esa situación, pero él se mantiene íntegro. Porque ella queda con la camisa de él. Como no pudo agarrarlo, con algo quedó. Ese es el corazón puro. Son evidencias del reino de Dios. Entonces, hasta acá vamos a quedar. No voy a llegar con las 7, con la tercera, que es pacificadores. Porque es larguita. Pero sí tiene que ver, una va como lineado de la otra. Son como escaleritas. Comienza con algo espiritual. Sabemos que van a haber sufrimientos en el reino. Por eso vamos a llorar. Vas a derramar lágrimas. Porque quien quiere vivir para el reino de Dios va a ver, hasta en tu propia casa a veces, situaciones de gente que no quiere vivir el mismo reino, de la misma manera. ¿Y qué va a pasar ahí? Y te va a doler, porque sabes las consecuencias eternas. Pero seguí fiel, seguí teniendo esa compasión, porque así es como se muestra el reino de Dios. No condenando, no expulsando, no echándolos para afuera, no diciendo, vivís o te vas de acá de esta casa y no te veo nunca más en la vida. O va 500.000 veces que me hiciste lo mismo, ahora sí que ya me agotaste, no te perdono más, no te hablo más, te bloqueo de todos lados, te elimino, te saco. No. Esa no me toca a mí, pero es pacificadores. Pacificadores tiene que ver con reconciliación. Y estamos en una era estamos en la era donde hay que poner límites, ¿cierto? Y es cierto, hay que poner límites. Pero muy diferente es poner límites, porque lo hemos entendido, y para guardar nuestro corazón, muy diferente es poner límites a castigar al otro. Porque a veces usamos los límites para hacerle sentir al otro la venganza, para hacerle sentir al otro la ley del hielo. Y esto es una cuestión de pureza de corazón. Porque solo Dios sí sabe, y vos y yo sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Por qué le tratamos como le tratamos. Y es tan profundo que tiene que ver por qué le miramos como le miramos. ¿Por qué gesticulamos como le gesticulamos? A veces decimos, pero yo no digo nada. Perfecto. Pero cuando se acerca es... Tu cara dijo todo. Ojos en blanco. ¿Se dan cuenta? Una expresión que está expresando lo que hay adentro. Sin palabras quizás, pero lo estás expresando con tus ojos, con tu boca, con tu gesto, con tu ser, lo que hay adentro. Ser ciudadanos del reino
es de carácter espiritual. Tiene que ver con vivir los principios del reino. Vamos a seguir esta serie y seguramente vamos a estar viendo un montón más. Y solo lo puede provocar esto el Espíritu Santo. Vuelvo a lo mismo, no es una cuestión de esfuerzos humanos. Quizás hoy estás en esta palabra, le voy a pedir a los músicos que puedan pasar, por favor. Estás en esta palabra y estás pensando, la idea no es que te sientas pesado, como decir, güey, no tengo esto, no tengo aquello. No lo tenés perfecto. Lo mejor que podemos hacer es decir, Señor, acá estoy. Me falta compasión. Me doy cuenta que no tengo tanta compasión como tú. Me doy cuenta que no estoy evidenciando todavía esa pureza de corazón. En algunas cosas por ahí voy y le digo a uno una cosa, voy y le digo a otro otra, traigo el chisme para acá, llevo el chisme para allá, agarro y le pongo siempre un poquito de acá. Quiero vivir con una integridad. Eso solamente lo puede producir Dios, como un buen padre a su hijo. Comenzar a instruir, comenzar a disciplinar, comenzar a dejar que Él gobierne las cosas que nos pasan a nuestro alrededor con nuestra familia. Siempre decimos y lo sostengo, la familia es el primer escenario para vivir a Cristo. Tu matrimonio, si sos casado, es el primer escenario para vivir a Cristo. Pero Erika, si supieras cómo es Él, si supieras cómo es ella, yo no lo sé. Dios lo sabe. Y no se trata de aguantar todo. Estoy hablando de algo interno. Estoy hablando de extender perdón. De ver quién es, te pregunto algo, ¿quién es ese prójimo al lado tuyo que vos sentís que no se merece? Ese. Que Dios te ilumine. Ese que vos sentís que no se merece tu ayuda. O ese que vos sentís que ya le ayudaste mucho, ya está. ¿Quién es ese? A ese. Justamente a ese. Hay que mostrarle la compasión. Justamente a ese. ¿Le parece que nos pongamos de pie y oramos al Señor una vez?